Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente a todos los que se conectan a través de este medio. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Espero que este tiempo sea bendición a tu vida. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has encontrado en situaciones difíciles, circunstancias, en las cuales te das cuenta que surgen diferencias con otros hermanos, que lo que más pides al Señor en medio de estas circunstancias es: auméntame la fe? Porque a lo mejor hay tropiezos, hay luchas que no te ayudan a salir adelante. Yo quiero que platiquemos unos momentos acerca de esto. ¿Qué te parece si oramos para empezar? Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos reflexionar en tu palabra el día de hoy. Te ruego que sea tu Espíritu quien habla en nuestras vidas. Toma mi mente y corazón y que solo palabra tuya salga de mi boca. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Lucas 17, versículos del 1 al 10. Permítame hacer la lectura de la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase el cuello de una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque lo hizo y lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Quiero pensar, amados, que en las circunstancias que pudiésemos estar viviendo como creyentes en nuestro andar diario, pueden haber circunstancias de tropiezo en nuestras vidas y también circunstancias con otros hermanos. Y es en medio de ellos que debemos reflexionar acerca de nuestro actuar. Jesús le habla a los discípulos y les dice en los versos 1 y 2: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel que por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando me pongo a pensar en esto, amados, algunos piensan que esto no tiene que ver nada con la parábola que el Señor Jesús platicó momentos antes con sus discípulos. Pero la realidad es que sí hay una estrecha relación. Jesús habla sobre el tropiezo y que el tropiezo es prácticamente ineludible en la vida del creyente. Pero hace una advertencia: mas ay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Pensando de cómo esto podría hilar con la parábola anterior,
No olvidemos que Lucas es un historiador y lo que nos ayuda es que él va relatando lo que va investigando y cruzando de lo que adquiere de información de la vida del Señor Jesucristo. Es por esto que esto se puede ver en medio de un flujo del enseñar de Jesús a sus discípulos. Así que es muy posible, y en lo personal así lo creo, que esta plática es inmediata después de la parábola del rico y Lázaro. Y sobre todo quiero pensar en la parte final de la parábola del rico y Lázaro, donde el hombre rico, viéndose en la situación en que se encontraba, en un destino eterno, en el infierno, hace una petición al padre Abraham. Fíjense en el capítulo 16, versículo 27 y 28, dice la palabra de Dios. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que ocurría en el corazón? Y comentábamos en la reflexión anterior acerca de la parábola del rico y Lázaro. Era muy posible que este hombre rico se estaba dando cuenta que había 2 cosas en su vida que habían estado tremendamente mal. La primera es que había vivido creyendo una falsa enseñanza de su relación con Dios. Que el simple ser rico ya era una garantía del cielo. Sí, porque así lo enseñaban. Eres bendecido por Dios, por lo tanto, seguramente Dios está bien contigo o tú estás bien con Dios. Pero la otra parte es que él mismo se hubiese constituido como un ejemplo ¿para quién? Para sus hermanos, sí. Y al ver su vida exitosa, ellos replicaran, es decir, siguieran su ejemplo. Y por lo tanto su vida vendría a ser como un tropiezo para sus hermanos. Porque había creído la enseñanza de los religiosos de aquel tiempo y esto lo había llevado ¿a qué? A ir al infierno. Es en medio de esto donde Jesús le dice a sus discípulos: ¡ay! Sí, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y esas piedras de molino eran enormes. Entonces prácticamente era completamente un atacar. Cuando alguien es tropiezo a otros de esta manera, mejor era completamente quitarse la vida y se le castigara de esta manera. Entonces Jesús se voltea y le dice a sus discípulos: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Yo podría afirmar que Jesús estaba tocando una parte muy sensible en la vida de los discípulos, y que eran sus relaciones personales. El legalismo judaico había absorbido de alguna manera la conciencia del pueblo. Y una de las cosas que mucho se escuchaba que se practicaba era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y en lugar de usarla en el contexto correcto, como una equilibrada remuneración ante una falta, lo usaban como un acto de venganza. Jesús toca esta área sensible en la vida de los discípulos, y no solamente de ellos, de todos nosotros. El perdón. Es por eso que Jesús
hace énfasis en el verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí Jesús confronta, y nos exhorta a todos. Perdona, porque perdonando estás reflejando el carácter de Cristo, la obra de Dios a través de la cual recibimos el perdón. ¿Cuántas ofensas hoy día entre hermanos se vienen a constituir en un tropiezo en las relaciones? Cuando uno no da la misericordia recibida. El rico lo vivió. No daba la misericordia que recibía de Dios. Y se constituyó en un tropiezo. Ese es el detalle. No sea que tu falta de perdón, tu falta de misericordia con tu hermano que ha venido arrepentido a pedirte perdón, lo ignores y de alguna manera te constituyas en un tropiezo para él. Porque ¿dónde estás reflejando el amor que dices tener de Cristo en tu vida? Sí. Pablo nos habla de esto en Romanos 5:8 cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si dices tener este amor, pero no perdonas a tu hermano, entonces te estás constituyendo ¿en qué? En un tropiezo. Es por eso que cuando somos tropiezo en nuestras vidas, haciendo entender que no tenemos capacidad de perdonar, cuando hemos sido perdonados, no hay tal amor en tu vida y la gente se decepciona. Pienso que los discípulos se sienten confrontados y entienden perfectamente esta parte. Y en el verso 5 es la reacción de ellos. Dice, dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Creo firmemente que aquí los discípulos manifiestan una profunda necesidad interior. Solo una convicción fortalecida en Cristo nos ayuda a enfrentar los tropiezos de la vida y no ser tropiezo para nadie. Es decir, no ser un mal ejemplo a los que nos rodean. Actuar con fe, es decir, aumentada nuestra fe, nos ayuda verdaderamente a caminar, a hacer lo que es correcto delante del Señor. Aumentanos la fe es como ayúdanos a tener una fe fortalecida para que en medio de los tropiezos podamos ser también bendición a otros. Jesús los anima. Fíjense lo que les dice en el verso 6. Entonces Jesús, el Señor dijo, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras o en pocas palabras, solo necesitas creer. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero da un fruto enorme. Cuando empezamos y damos pasos de fe, ¿en qué? ¿En qué se alimenta la semilla de mostaza? Permanece en comunión con lo que fluye a través de ella y la hace germinar en el agua y todo aquello que se convierte en alimento para que rompa, crezca y se desarrolle como un gran fruto. Ahí es donde empezamos nosotros. Sean fieles, crean, empiecen creyendo y saldrán adelante y darán un gran fruto.
Es entonces cuando Jesús les dice la siguiente parábola a sus discípulos. Versos 7 al 10 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta parábola la debemos entender en función del siervo. El siervo hace su trabajo de su Señor, desempeña las tareas del campo y al final de aún le sirve como siervo, y de alguna manera la traducción de esclavo también, y sigue sirviendo a su Señor porque es su deber, y servirle a Él es su función. Si regresa de tu trabajo y sigue haciendo lo que tiene que hacer, solamente está cumpliendo eso que debe hacer. Amados, si Dios nos ha llamado a vivir esta vida de fe, y en la vida de fe es servirle a Él, y tenemos el privilegio ¿de qué? De amar a nuestros hermanos, hablar de su palabra, testificar, ser fieles. Gloria a Dios de que podemos captarnos si solamente estamos haciendo para lo que fuimos, ¿qué? Llamados. Si al final de mi vida aprendí a andar en el camino y practicar la misericordia y dar y perdonar y ser bendición a otros y testimonio a otros, ¿qué? Para eso fuimos llamados. Entonces, entendamos, somos siervos. Solo podemos reconocer al final de nuestra vida que cumplimos para lo que fuimos llamados, y esto solo es para la gloria de Dios. Pablo dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida de antemano fue preparada y diseñada para andar en su voluntad. Si Dios tiene guardado un galardón o algo, amados, gloria a Él. Nosotros solo haremos, siervos inútiles diremos, solo cumplimos con lo que teníamos que hacer. Nadie puede hacer más allá de lo que significa servirle al Señor, porque en eso fuimos llamados. Qué maravilloso sería que en todo lo que hiciéramos dijéramos: cumplimos al 100%. Pero si somos honestos, no lo hacemos. Así que, cuando vivimos esta vida de fe, lo que podemos decir al relacionarnos en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, y podemos andar en la voluntad del Señor, en este camino de fe, amados, lo único que podemos decir es: gloria a Dios, gracias por habernos permitido hacer lo que tú quieres que hagamos. Lo que debemos hacer es clamar como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Que nuestra vida, ¿sí?, no ande pensando en querer hacer actos de fe, de quitar algo y desarraigarlo y sembrarlo en otra parte. No, no, no. Empieza verdaderamente dando amor y misericordia a tu hermano, perdonando y pidiendo al Señor que te aumente la fe para amar como Él te ha amado.
Que esta sea nuestra oración. Que esta sea tu oración y no ser tropiezo a los que nos rodean. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Aumentanos la fe para vivir cada circunstancia o lucha en nuestras vidas y no ser tropiezo para nadie. Que tengamos en nuestro corazón la sensibilidad para perdonar como tú nos has perdonado. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. En Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.